Buenas, gente bella, ¿cómo están? Yo muy bien. Les vengo acá a contar un poquito de lo que hacemos en sesión de biodecodificación y árbol transgeneracional. Bueno, los que no me conocen, hace aproximadamente 5 años que conozco lo que es la biodecodificación, que me intereso, que leo, pero hace un año que empecé a sanar. ¿Y qué es sanar? Sobre todo sanar es integrar y es dejar de reproducir lo que atraemos que nos quita la paz, básicamente. Es dejar de saciar carencias, es dejar de ponerse en incoherencia, pero sobre todo es deshacer las ilusiones de carencia que nos quitan la paz. ¿Por qué? Porque somos el todo, porque somos la verdad absoluta de todo, porque somos seres que vienen al mundo a esta experiencia física, a vivirla, y que obviamente en el transcurso del tiempo que estamos acá, ¿no? En el tiempo del universo, generamos experiencias que atraemos para evolucionar y para vivir, sobre todo en esta experiencia física que pide ser vivida, ¿no? Entonces, nadie está acá porque no haya pedido estar acá, no haya elegido su alma venir acá y vivir esto, ¿no? Esto que estamos viviendo todos y que compartimos. Dicho esto, quiero comentarles un poquito de lo que vemos. En general, después cada uno me dirá si quiere profundizar, si le gustaría que a partir de este video yo empiece a subir experiencias, ¿no? Que yo voy generando en mí, que voy sanando, o de gente que me comenta sus síntomas, sus conflictos. No sé por qué esto se mueve horriblemente. A ver, el video, claro, claramente que estoy desde la notebook y hace esto. Claramente ustedes lo ven. Bien, fallas técnicas de la primera vuelta de tanto tiempo, ¿no? Que se perdone, por favor. Sus egos ahí, imagino. ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Tiembla. Bueno, sí. Entonces, básicamente lo que vemos en la primera sesión es el árbol que yo necesito para trabajar, que necesito para ir subiendo en los vínculos, ¿no? Desde bisabuelos hasta el día de hoy. Datos completos, fecha, nombre de nacimiento, de función, si han tenido síntomas importantes, si han habido conflictos importantes, que a estas personas a nivel transgeneracional las hayan incluido, digamos, en su memoria, que haya sido impactante, que haya sido un trauma, un impacto, y luego eso lo completamos. No es necesario que en la primera sesión estén los datos, digamos, que hayan sido pedidos. Y luego de eso, vemos si la persona está ya, yo le digo, si se sabe ya su conflicto, si ha visto su conflicto, si ve la extensión de su conflicto en el mundo, que traducido, yo vengo del teatro, entonces el conflicto es dos choques de fuerzas contrarias, ¿no? Contrapuestas, en contraposición. Y entonces lo que yo, si no está claro su conflicto, le hago ver es, bueno, por ejemplo, dame un ejemplo de qué querés que pase y no pasa, o qué te pasa, o sea, qué estás atrayendo que te pase y no te pasa. Una vez visto el conflicto, bueno, vemos cómo esta persona lo extiende en el mundo, qué situaciones atrae que hace que esta persona lo siga atrayendo, y por obviamente su conflicto se sigue perpetuando, es decir, no lo deshace, no puede deshacer su ego por sí sola, pero en la sesión vemos que sí. Efectivamente, al poner verdad en su experiencia, entender que su experiencia es propia, única, subjetiva, que no le pasa a todo el mundo de la misma manera, se aclara el conflicto, se aclara su mente, devolvemos de dónde viene esa creencia, que es lo que le genera el conflicto. Y por eso es necesario el árbol, porque de esa manera vemos de quién lo hereda, de quién nace esa creencia que ella o él, la persona, toma por real y hace que la persona lo viva, ¿sí? Por ende, y lo perpetúe.
a nivel inconsciente incluso. Ya cuando vemos y hacemos consciente el conflicto simplemente desaparece. Eso lo hacemos a través de un proceso de charla, ¿no? La persona me va exponiendo toda la información, ¿no? Que ya se perpetúa, y yo tomo nota, escribo de las frases que me hacen ruido o me generan cuestiones que siento de manera intuitiva que vamos por ahí, y generalmente lo que hay detrás de toda carencia, de todo conflicto, es una carencia de ilusión que es tomada por real, y detrás de todo eso vemos una carencia biológica, ¿sí? O sea, lo que he visto, que obviamente yo lo viví porque yo lo experimento, es que detrás de toda carencia tomada por real es porque en su momento hubo una carencia biológica que no se cumplió, que no estuvo, de un rol biológico que no estuvo. Sí, que la persona esa necesitó en su momento que esté, y la otra persona, o sea, de quien debió haber decidido, perdón, de quien debió haber recibido eso, no lo tuvo. ¿Sí? Entonces, toda distorsión de la biología, de los roles que son propios del hombre y de la mujer, ¿no? Si yo como cría, como niño, como hijo, no lo tengo, es muy probable que si no lo sane nunca y nunca entienda el para qué y el por qué no se me dio eso, muy probablemente lo atraiga yo de adulta e incluso lo extienda a mis hijos. ¿Sí? Por eso es importante sanar. Para que dejemos de atraer eso, para que no lo extendamos más en el mundo, no solamente a los hijos, no solamente a un familiar, sino a amigos, sino a personas que obviamente queramos y querramos vivir desde la abundancia, ¿no? Desde el amor absoluto, desde la divinidad que somos, desde el ser que está acá viviendo esta experiencia. Entonces, dicho y considerando esto de la devolución, ¿no? De la creencia, se invita a la persona a que vaya por un camino de el recuerdo de toda la escenografía que ha planteado en sesión, donde repara, ¿no? Donde reproduce incansablemente el conflicto, y se le invita a cambiar y a reinterpretar el núcleo de ese conflicto. Una vez que el núcleo del conflicto desaparece, desaparece justamente la reproducción de ese conflicto en el mundo, porque ya no tiene más sentido de ser, ¿sí? Entonces, por eso es lo importante de sanar. La clave está en volver a ese núcleo para que no aparezca más. Y entonces yo la invito a ir a ese recuerdo. Acá nosotros lo llamamos un acto simbólico, ¿no? Porque es volverse a poner en el cuerpo. Si yo lo viví a mi conflicto como cría, me voy a mi edad de cría, o si lo vivió mi mamá, puedo irme al cuerpo de mamá también para hacerlo, o si lo vivió la abuela, y así. Eso es lo mágico, si se quiere, de los actos simbólicos, que son actos que están sucediendo, que yo los tomo hoy por real a partir de mi realidad para volver al conflicto núcleo de base de donde yo lo heredo. Y eso, simplemente eso hacemos básicamente en las sesiones de biodecodificación. Yo creo que son, hoy pensaba en ponerle a este video o al Instagram, yo que me encanta cambiar de nombre, estaba pensando justamente, se cae algo, y pensaba yo creo que hay que ir a una reconexión biológica. Si volvemos a lo biológico, a reconectar con esas raíces, con esos roles que nos tocaron, porque nos tocaron, no los decidimos conscientemente. Yo no decidí ser mujer, pero sí pedí ser mujer a nivel inconsciente. A mí me tocó ser esto, y eso es lo que soy. Pero en el ser que somos todos en la profundidad hay igualdad, unanicidad, hay invulnerabilidad, y hacia ahí también busco ir en sesión, porque también, ¿no? Es dual, es una creencia heredada de que hombre y mujer son distintos, ¿no? Simplemente son complementarios. Así que bueno, te invito a que si te nace saber más, querer
contar tu experiencia, lo que sea que estés haciendo, transitando para sanar, ¿no? Para ir al núcleo de la mente, a todo lo que es herencia, conducta, hábito. Bueno, este es un espacio también que te invito a compartir tu experiencia. Así que, bueno, gracias por ver y a reconectar con lo biológico será para llegar un poquito más o estar más cerca de esa verdad que ya somos, ¿no? Creo que el ego se pelea para que no la descubramos o no lleguemos a ella. Bueno, gracias por ver. Nos vemos. Adiós.